Damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas, en nuestro segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí, gracias por este día, dándole gracias a Dios. Estamos en esta mañana fresca y llena de lluvia, pero pues muy contentos, ¿verdad? De que Dios nos recibe cada mañana con sus misericordias nuevas y podemos verlo. Y pues agradecidos de estar aquí en el programa y pues transmitiendo, ¿verdad? Algún mensaje más que Dios quiere hablar y comunicarnos y pues estamos contentos, Jorge. Buen día. Bueno, iniciemos con el tema de hoy. Sí, el tema de hoy es amonestar y exhortar para edificar. Entonces, este es el tema que tenemos para esta mañana y pues es acerca de cómo Dios habla, cómo Dios nos enseña a hablar y hablar su palabra y cuando vamos a evangelizar o cuando vamos a compartir, ¿verdad? De la palabra, comunicarles a otros lo que Dios tiene para ellos, que siempre es bueno y siempre es un gozo hacerlo, pues hacerlo, ¿verdad? También en esta comunicación y en este llevar la palabra también vamos a amonestar y exhortar para edificar esas vidas, ¿verdad? Que están conociendo de Dios, como lo hicieron alguna vez con nosotros o alguien nos enseñó y nos exhortaba, nos animaba, ¿verdad? Se animaba a hablar con nosotros, ¿verdad? Y pues a veces uno rechazando la palabra, o rechazando las cosas de Dios porque no entendía, pero bueno, es un tema que como cristianos nosotros podemos entender y podemos llevar a cabo y podemos ponerlo, ¿verdad? Para edificar y levantar o ayudar o tener esa compasión por otros también. Y entonces el tema de hoy, amonestar y exhortar para edificar, pues es porque nosotros exponemos o llevamos, ¿verdad? Ese mensaje de la palabra, las buenas noticias. Y entonces la exposición de la palabra de Dios debe seguir el modelo que nos dejó Jesús. Sí, así como Jesús lo hacía, pues es importante que nosotros como discípulos, ¿verdad? Sepamos que podemos hacer esto, podemos de alguna manera intervenir y llegar y bendecir la vida de otros y entonces, pues esto va a ser muy bueno, ¿no? Y hacerlo de esa manera como Jesús lo hacía, pues es muy, muy importante, ¿no? Y aparte, pues es como debe ser. Entonces, Jesús pues nunca suavizó sus palabras así en el Evangelio, ¿verdad? O no suavizó el Evangelio es tal cual es la palabra de Dios, y pues se habla y se predica de acuerdo como la leemos, ¿no? Entonces, Jesús nunca suavizó ese Evangelio, ni dejó de señalar lo que estaba mal cuando mostraba o enseñaba la palabra y siempre pues hacía énfasis, ¿verdad? En algunas situaciones, algunas cosas, algunas preguntas que le hacían y todo esto, pues ahí Jesús siempre pues señalando o enseñando, ¿verdad? Con esta amonestación, con ese amor, con esa exhortación. Y bueno, nos dio al mismo tiempo la explicación de lo que para su Padre Celestial era lo correcto. Es lo que hizo Jesús, ¿no? Nos dio esa explicación. Y bueno, pues amonestó o llamó la atención a los oyentes o a los que lo escuchaban o les hablaba de tal manera que ponían en su corazón cosas que nunca habían entendido, cosas que nunca habían hecho, que nunca habían comprobado, ¿verdad? Hasta que conocieron la palabra de Dios, como es en el caso de cada uno de nosotros, de los que estamos aprendiendo, recibimos la palabra de Dios y nos damos cuenta que Dios está hablando a nuestros corazones. Él se comunica con nosotros, estamos comunicados con Él, ¿no? Entonces amonestó a los oyentes acerca de sus pecados, de su infidelidad, de su egoísmo, por ejemplo, de aferrarse a sus deseos carnales, de rechazar y de cambiar la verdad en mentira y de su falta de fe en él como el Mesías. O sea, tenía esa falta de fe en las personas, ¿verdad? De él como Mesías. Entonces, todo esto, ¿no? Entonces, amonestó por eso a los oyentes. Y bueno, pues Jesús advirtió acerca pues, del infierno, por ejemplo, de Satanás, ¿no? Entonces, habló de estos temas que a veces son difíciles o no quieren saberse o no, o de plano dicen que no existen y no son reales, ¿verdad? Que no hay un mundo espiritual. Entonces, Jesús advirtió acerca de esto, acerca del infierno, de Satanás, de los falsos profetas, por ejemplo, de la interpretación equivocada de su palabra.
de cómo se predica mal, ¿verdad? O una falsa doctrina, o cosas que no tienen nada que ver con la palabra, o se habla de cosas que son más religiosas que las cosas que Dios quiere que nosotros entendamos en su palabra. Entonces, así advirtió Jesús acerca de todo esto, ¿no? De esas equivocadas palabras que no son las que la Biblia habla. También incluyó la exhortación, ¿sí? A buscar a Dios Padre. O sea, nos exhorta siempre, siempre, ¿verdad? De buscar al Padre y así como yo lo hago, háganlo ustedes y acérquense a Dios confiadamente, lleguen al trono de la gracia para alcanzar ese socorro oportuno. Todo esto que vemos en la palabra, ¿verdad? Es lo que incluye esta exhortación a buscar a Dios Padre a través de conocerle a Él, a Jesús. Nosotros conocemos al Padre porque conocemos a Jesús, hemos leído los evangelios, hemos leído todo lo que se habla de Jesús en el Nuevo Testamento y desde antes, ¿verdad? Desde los profetas anteriores en el Antiguo Testamento, hablando de Jesús, anticipando su venida, sabiendo que él iba a llegar. Entonces vemos todo esto y bueno, ahí también todo lo que Jesús habla es exhortación a buscar a Dios el Padre a través de conocerlo a Él. Ajá. Bueno, en todo ello nos dejó el ejemplo de lo que Jesús esperaba que hiciera su iglesia. Ahí está el ejemplo, ¿no? Ahí nos dejó pues ese ejemplo. Y bueno, que esta iglesia iba a estar cimentada sobre la roca, teniendo a Él como fundamento. Uh-huh, limpiándose todo, o limpiándonos, ¿verdad? De falsas doctrinas, de cosas, o de dichos, o de rumores, o de cosas que dice la palabra aún de cuentos de viejas, ¿verdad? Así habla la palabra, limpiándose de falsas doctrinas, de cosas falsas, de mentiras y engaños que la gente le añade a las cosas de Dios. Todo eso no tiene razón de ser y por eso Dios nos habla claramente a través de Jesucristo. Entonces, cimentados en la roca, teniendo el fundamento, limpiándose de falsas doctrinas, edificándose día a día y creciendo al compartir sus enseñanzas a toda criatura. Compartir esas enseñanzas también nos edifica a nosotros. Nosotros somos los primeros edificados porque tenemos que investigar, tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que preparar, ¿verdad? Para poder llegar con alguien y compartirle de nuestra fe, compartir este amor, compartir esta buena doctrina de la palabra y lo que Dios quiere. Y de la manera que debe de ser, amonestando y exhortando y animando, ¿verdad? A los demás. Así pues, enseñó Jesús de esa manera, amonestando y exhortando para que la iglesia fuera edificada, para que la iglesia aprendiera, no se quedara solamente en una manera, en una forma, en una religiosidad, sino amonestando y exhortando para edificar a la iglesia. En algún momento, a algunos creyentes les ha parecido difícil aceptar este mensaje, ¿no? Pues porque les parece que hay dureza, pues en las palabras, parece como que fueron Dios muy rudo, muy fuerte, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a recibir esa palabra de disciplina, de orden, de amor de parte de Dios, como un padre, ¿verdad? Que disciplina a sus hijos, pero no les gusta, ¿verdad? Pero pues al final esto da gozo cuando los hijos obedecen, se puede llevar a bendición todo esto, ¿no? Y en algún momento, pues así se piensa, ¿verdad? O los creyentes o los que empiezan a creer en Dios les parece difícil aceptar un mensaje de parte de Dios porque parece duro, parecen unas palabras duras. Y bueno, algunos deciden a veces hasta no asistir ya a la iglesia cuando va a predicar algún pastor en particular, ¿verdad? Que les parece que sus mensajes son fuertes. Entonces, pues es exhortar, es animar, es que conozcas lo que Dios dice, tal como Él lo habla, como ese padre que conoce, ¿verdad? A sus hijos, nos conoce como hombres, como mujeres, y nos habla de la manera que sabe que nosotros vamos a reaccionar para bien, vamos a ser bendecidos si ponemos esa obediencia, si buscamos ese orden, si buscamos ese amor, si buscamos donde se ha hecho una falta y restaurar, y bueno, tanto que se puede hacer, ¿verdad? Cuando conocemos de Dios.
Y bueno, pues algunos deciden buscar pues otro lado, otras se van de una congregación a otra al sentirse ofendidos, lastimados, señalados por la forma de predicar de cierto pastor, ¿no? Por la forma tan solo de escuchar la palabra, piensan que es contra ellos, ¿no? O tú le platicaste la vida al pastor, ¿verdad? Tú le dijiste mi vida y por eso está hablando de esto y no, y es que Dios nos conoce y todo su mensaje es para nosotros, para que nosotros nos animemos, para que nosotros cambiemos, para que estemos de acuerdo con la voluntad de Dios y de esa manera entonces nos amonesta y nos exhorta a través de su palabra, ¿sí? Pero pues la decisión de asistir a la Iglesia de Cristo, de pertenecer a una congregación cristiana, debe estar basada en una sola razón. El que vayamos a la iglesia pues tiene una razón de ser. Ajá. Se está predicando con los principios que predica Jesús en los evangelios. Eso es una buena pregunta, ¿verdad? Si estoy asistiendo, o se está suavizando el mensaje, ajá, o el evangelio, ¿verdad? Para solo oír palabras dulces y amables, ajá, que nos hagan sentir bien, ¿no? Y entonces le quitamos toda la fuerza a la palabra de Dios porque solamente queremos oír conferencias o momentos donde nos sentimos agradables, ¿no? Sentimos que estamos a gusto y pues nada nos mueve, ¿verdad? Sentimos que no hay nada que hacer, que no tenemos que cambiar, que no tenemos que amar, que no tenemos que perdonar, que no tenemos que sacar la viga que hay en nuestro ojo, ¿verdad? Entonces estas cosas a veces no nos gustan, ¿no? Queremos el mensaje suavizado, ¿verdad? Del Evangelio y para solo oír esas palabras amables y dulces que queremos escuchar. Y pues sí, y también la palabra los tiene, ¿no? Tenemos ahí los salmos, que son poesía, que son increíbles, ¿verdad? Pero algunos salmos hablan fuerte, ¿verdad? Y hablan de cosas que también son importantes. Entonces, Dios hablando a nuestro corazón nos habla, nos exhorta, nos amonesta, ¿sí? Y nos bendice también con lo que nos enseña y por eso debemos entender esta exhortación y esta amonestación de parte de Dios a través de su palabra. Cuando se predica la palabra de Dios, no pueden dejarse fuera los temas que Jesús nunca evadió, ¿sí? Entonces, ahí esto está dentro de la palabra, está implícito, ¿verdad? Y se nos explica y se nos da para que nosotros lo entendamos, o sea, implica que está ahí, ahí está en la palabra, ¿verdad? Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento podemos ver que todo esto habla Dios, ¿verdad? Y en los temas que Jesús nos habló también nunca evadió, ¿verdad? La exhortación y esta enseñanza que podemos aprender ya como personas responsables, adultas, jóvenes, ¿verdad? Mayores, entonces podemos entender a Dios con esta exhortación y esta amonestación. Cuando se predica la palabra de Dios, no pueden dejarse entonces los temas que Jesús nunca evadió. Los mensajes que Jesús compartió incluyen amonestación, exhortación, tan necesarios para la edificación de la iglesia. Es muy necesario para que la iglesia crezca, para que la iglesia se edifique, para que la iglesia vaya de acuerdo con lo que Dios quiere de su iglesia, ¿verdad? Hay que entrar en estos temas, hay que hablar estos temas donde Dios nos exhorta. Y en 2 de Timoteo 3:16 al 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios está inspirado por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces aquí nos habla claramente la palabra, ¿verdad? De Dios acerca de lo que Dios quiere, ¿sí? Para que todo hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Entonces esto acerca de la amonestación y la exhortación que estamos viendo en esta mañana, Dios nos lo enseña en su palabra y nos habla a través de su palabra con esa exhortación, ¿verdad? Con ese ánimo de que hagamos las cosas de acuerdo a su voluntad. Entonces, es una bendición hablar del amor, la compasión, la misericordia y gracias a Dios, pero estos versículos que la palabra habla es enseñar para redarguir, enseñar para corregir, enseñar para instruir en justicia.
Es eso de enseñar para redarguir, es enseñar para que te des cuenta, para que el Espíritu hable a tu vida y te diga, en esta situación tienes que cambiar este modo de ser, esta manera de hablar, esta forma de pensar, esta manera de perder el tiempo, todo esto, ¿verdad? Nos avisa el Espíritu Santo en qué cosas estamos mal, nos redarguye, nos corrige para instruir en justicia. Ajá, y deben usarse y no dejarse de lado, ¿sí? Esta es la bendición, ¿verdad? Que tenemos como hijos de Dios, que podemos tomar esto para nuestra vida y bendecirnos. Para empezar, nosotros nos edificamos nosotros, ¿verdad? Al escuchar a Dios en nuestra vida, entendemos lo que Dios nos está hablando y lo podemos llevar a otros, ¿no? Entonces, y deben de usarse y no dejarse de lado, el redarguir, el corregir, el instruir en justicia. Son necesarios para instruir en justicia y para que el hombre esté eternamente preparado para toda buena obra, ¿sí? Siempre vas a estar preparado para toda buena obra cuando lleves a cabo estas enseñanzas o enseñes o entiendas cómo es que Dios te habla con esta exhortación. Así que cada vez que escuchemos una enseñanza o una predicación, debemos preguntarnos si hemos sido amonestados o exhortados y edificados, o si salimos tal como entramos, o si siempre vamos a seguir siendo los mismos. Siempre vamos a tener el mismo problema, siempre vamos a estar pidiendo que oren por esto, por esto, por esto, que es lo mismo, lo mismo, lo mismo, que vamos a pedir, que vamos a pedirle a Dios, como vamos a pedir, a veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Entonces, en nuestra oración en casa, en nuestra oración personal, en nuestra oración ahí cerrada la puerta y en nuestro aposento, ahí oramos a Dios y le pedimos que haga esto que necesitamos, ¿no? Entonces, ahí dice, así que cada vez que escuchemos una enseñanza, una predicación, debemos preguntarnos si hemos sido amonestados. ¿Qué me dijo Dios? No solamente, pues estuvo muy bonita la predicación, ¿de qué hablaron? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Dios a tu vida? ¿En dónde te amonestó? ¿En dónde te exhortó a que tú vayas por un mejor camino, a que tú cambies alguna situación en tu vida? Si te edificó, en qué te edificó, para qué te sirvió ese mensaje. O si salimos tal como entramos, ¿qué pasó? ¿No? O sea, pues ya vine y pues nomás quiero hablar con el pastor porque él es el único que me entiende y Dios no. O sea, Dios sí está con nosotros exhortándonos también cerca, está a través de su palabra hablándonos, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros nos debemos de preguntar qué está pasando en mi vida, ¿verdad? Y bueno, tenemos que salir edificados, salir amonestados, salir a veces exhortados, ¿verdad? O amonestados, como les decía. Salir tal como entramos es salir sin ninguna invitación a cambiar algo de nuestra forma de vida. Solo querer que los demás hagan algo por mí, mientras yo no me pongo a cuentas con Dios y no escucho lo que Dios está hablando a mi vida. Tengo que entender qué es lo que Dios está hablando a mi vida. Y bueno, de esa manera, pues es salir con bendiciones, salir edificado, es salir, ¿verdad? Con esa invitación a cambiar algo en nuestra forma de vida, ¿verdad? Con crecimiento espiritual, con algo nuevo que enseñar a otros, por ejemplo, con algo que platicar de parte de Dios, con algo en lo que me gozo que Dios hizo y me dijo, y de esa manera entendí que era un cambio en mi vida, ¿no? Que tenía que hacer un cambio en mi vida. Entonces, si es el caso, entonces, quien expone la palabra de Dios ha fallado en su misión de imitar la forma de enseñar y predicar de Jesús. Si no recibes nada, si ves que no hay exhortación o ánimo o amonestación, entonces hay una responsabilidad de los líderes espirituales de instruir bien a las personas de la iglesia. Entonces, esto lo tienen que hacer y si lo escuchas, lo vas a sentir en carne propia, ¿verdad? Cuando Dios te está hablando, vas a decir, o como dicen por ahí, ¿no? Ahí me cayó una pedrada, ¿no? Me dieron un bibliazo, porque sí entendí perfectamente esto tiene que cambiar en mi vida o esta palabra va a ser para edificación en mi vida, para hacer ese cambio. Entonces,
Bueno, el que expone la palabra tiene una responsabilidad muy importante para que nosotros seamos edificados y esa palabra de amonestación o de exhortación o de ánimo venga a nuestras vidas. Entonces, podemos leer en Hebreos 13:17 que dice, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Ajá. Entonces, pues estamos confiados, ¿verdad? Que tenemos buenos pastores y nos están edificando, nos están exhortando, nos están animando, nos están dando vida a través de la palabra, de la escritura y de la predicación. Entonces, para amonestar, exhortar y edificar, obviamente debe haber dos partes. Y cada parte tiene que comportarse conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, con sincera humildad, y en el Salmo 14, perdón, en el Salmo 141:5 dice, el justo me castigue, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no herirá la cabeza, que no me herirá la cabeza. Entonces, bueno, ahí hay algo de humildad, ¿verdad? Que, bueno, sabemos que si él dice que el justo, ¿no? Que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Entonces, cuando una persona es justo y habla con esa exhortación, ese amor y esa bendición, ¿verdad? Con esa amonestación, lo hace con sabiduría y es una persona justa, pues debe de caer bien en tu corazón, debe de caer bien a tu espíritu, debe de caer bien a todo tu ser, ¿no? Entonces, eso hace que seas humilde, que recibas esa palabra de bendición, de exhortación, humildemente. De esto habla Salmo 141:5, ¿verdad? Sin intención de herir, ofender o desprestigiar. Y bueno, así es como debemos de comportarnos, sin herir, sin ofender, sin desprestigiar, y así como lo hace un justo hacia nosotros, nosotros como justos hacia otros. Ahí en Proverbios 25:9-12 dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Entonces, pues, el que escucha es ese como zarcillo de oro, dice, y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil, ¿sí? Entonces, es algo hermoso de que una persona que es sabia, pues se deja exhortar, se deja amonestar, deja que la palabra de Dios entre a su vida, ¿verdad? Tal como nos la enseña Jesús. Entonces, esa es la manera. Y se evitan también contiendas, dice, evitando contiendas y respaldando por tu propio testimonio. Respaldado por tu propio testimonio. Y en la segunda carta de Timoteo, en el 2:14-17, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, ¿sí? Sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, ¿sí? Entonces, hablar bien, decirlo bien, entenderlo bien, cuando lo escuchas de una persona justa y sabia hacia ti, o cuando tú lo hablas con tu sabiduría y la justicia que Dios ha puesto en tu vida, ¿verdad? Tienes que utilizarlo de esta manera, que no sea algo que lastime, que no sea algo que quite vida, que lastima a otros y hasta les quite su salud por la maldad de las palabras, ¿verdad? Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Con un solo objetivo en mente, la salvación o la reconciliación del oyente, ¿sí? Pues dice en Santiago 5, del 19-20, hermanos, si alguno entre ustedes extraviado de la verdad
y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ajá, entonces sepa que el que haga volver al pecador del error, o sea, ahí va de por medio una exhortación, una amonestación, ¿verdad? De esta persona que pues está perdiendo a lo mejor su fe, está yéndose a otro camino, lo que sea que fuere. Nosotros como hijos de Dios dice, sepamos que si haces volver a un pecador del error de su camino, vas a salvarlo de la muerte y cubrirás esa multitud de pecados, se cubrirá con multitud de pecados, ¿verdad? Por obedecer por la sangre de Jesús, sabemos que esto es posible. Y bueno, probablemente pues pienses que no tienes el don de exhortación o que pues es difícil o cómo voy a decirlo, o que van a pensar o lo que sea, ¿no? Y que te falta conocimiento de las escrituras para saber qué pasajes usar. O bien puedes pensar que la persona a la que debes exhortar tiene más años de ser cristiano, sabe más de Biblia que tú, o que debe ser el pastor quien haga esta función. Pero, el llamado de Dios es a toda su iglesia. Y cada miembro del cuerpo de Cristo está equipado y capacitado por el Espíritu Santo para cumplir este ministerio. Entonces, debemos entender que cuando Dios nos llame a amonestar o a exhortar que es para edificar, no lo estaremos haciendo nosotros. Cuando exhortamos o amonestamos, no será con nuestras palabras ni con nuestro conocimiento de las Escrituras. Será el Espíritu Santo el que hablará a través de nosotros. Y esto es con toda convicción y con toda tu fe, sabes que el Espíritu Santo lo hará, ¿sí? Dios es el que a través de nosotros, Él es el que nos amonestará. Dios es el que a través de nosotros es quien amonestará, exhortará y edificará. Nosotros no podemos hacer nada de esto sin Él, porque estamos hablando, predicando y compartiendo su palabra, y Dios va a respaldar esa palabra, porque es Dios y la palabra de Dios, ¿verdad? Es esa fuerza que se va a tener para hablar a otros, y es donde el Espíritu Santo estará contigo. Dios es el que a través de nosotros nos va a amonestar, va a exhortar y a edificar. ¿Sí? Como lo hace con su palabra cada día, que la leemos, cada momento, cada tiempo que estamos en ella, Dios exhortándonos, hablándonos a nuestro corazón, y así lo seguirá haciendo no solo con nosotros, sino con todos aquellos que escuchen esta palabra de Dios. Entonces, el llamado a los pastores y a los creyentes de la iglesia es que instes, que apremies, que apures, que invites, que instes, que insistas, pues, que insistas, ¿verdad? Acerca de la palabra de Dios, porque a través de nosotros Él los amonestará, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa misión de enseñar, de instar, de decirles, ahora es el momento, tienes que entender esto que Dios está diciendo para tu vida, porque será de edificación, aunque duela, ¿verdad? La disciplina, como les decía, no le gusta a nadie, pero es al final da un fruto de gozo, ¿no? Entonces, apúrate, te invito a que lo hagas, insisto que debes de hacer esto que Dios dice, ¿verdad? En su palabra. Entonces, este el llamado a pastores y a los creyentes de la iglesia, claro que sí. Entonces, en segunda de Timoteo, dice, en la segunda carta a Timoteo 4, del 1 al 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, o sea, echa aguas, eso que está haciendo no está bien, o sea, esto no va por ningún buen camino, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí entra la paciencia, la doctrina y el amor en todo esto, ¿verdad? El llamado a cada miembro de la iglesia es claro. Colosenses 3, 14 al 16 dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, porque esto es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría.
De este pasaje podemos deducir que dejar de amonestar y exhortar para edificar es una clara muestra de desamor. Jesús nunca dejó de amonestar, exhortar y edificar. Nunca desperdició una sola oportunidad para hacerlo. Así que cada uno de nosotros, sus seguidores, sus discípulos, no tenemos excusa para dejar de que un hermano o hermana en la fe se alejen del camino de Dios. Tenemos que responder para buscar al hermano en la fe que deje de congregarse, ¿no? O sea, que si se dejó de congregar, busquémoslo, que no esté, que aquel que no está siendo discipulado o que no está creciendo en el conocimiento de Dios y de su voluntad, tenemos que responder para buscarlos a ellos, a estos hermanos. Entonces, pues esto es lo que tenemos para esta mañana. Pues muchas gracias por su atención y ocupémonos en esto, ¿verdad? Ocupémonos en lo que Dios nos demanda y nos ha llamado. Pues gracias a Dios por sus vidas. Nos vemos pronto y estamos muy contentos de tenerlos cada jueves. Bendiciones.